Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la última parte del tercer parcial de física. Entonces, antes de llegar al último pedazo que nos falta, vamos a hacer pues rápidamente un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Empezamos viendo el movimiento ondulatorio, ondas transversales. Recuerden que es la luz, longitudinales, lo que es el sonido, frecuencia, longitud de onda, rapidez de onda, entre otras cosas. Entonces dijimos que una onda mecánica es una perturbación física en un medio elástico y que el movimiento ondulatorio es la propagación de energía por medio de ondas mecánicas. Dijimos que una onda transversal, el movimiento de sus partículas es perpendicular respecto a la dirección de la propagación de onda. En el caso de la longitudinal tenemos lo contrario, en lugar de ser perpendicular es paralela. Entonces, a donde se muevan sus partículas, se mueve la onda. Vimos rápidamente el concepto de velocidad de onda. Empezamos a ver lo que es el movimiento ondulatorio periódico, en el que vamos a tener una longitud de onda, un periodo t, una frecuencia y una velocidad. Vimos cómo se forman la onda longitudinal, en la cual tenemos condensaciones y rarefacciones, así como el ejemplo más sencillo, que puede ser el péndulo en oscilación o el de un resorte. Dijimos que las ondas longitudinales son el sonido y las ondas transversales son la luz visible. Estudiamos un poco lo que es la energía de una onda, el principio de superposición, que es cuando tenemos dos ondas en un mismo medio y al final vamos a tener una onda resultante. Si las ondas están en fase, es decir que el valle de una concuerda con el valle de otra y la cresta de una concuerda con la cresta de otra, vamos a tener lo que se conoce como interferencia constructiva. Por el caso contrario, cuando tenemos dos ondas que chocan, su valle concuerda con su cresta y su cresta con su valle, se le va a llamar interferencia destructiva, produciendo una onda más pequeña que cualquiera de ellas dos. Vimos la formación de una onda estacionaria, recordando que este tipo de ondas estacionarias es el ejemplo más común, pues son las cuerdas de las guitarras. Igual vimos lo que son los armónicos y las frecuencias características. Después analizamos lo que es el movimiento periódico simple, el cual dijimos que es cuando un cuerpo se mueve de ida y vuelta sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo en tiempo definido. El ejemplo más común pues es el de un resorte, que tiene su posición base y sube y baja, pero sigue esa misma trayectoria y posición. Después vimos el movimiento armónico simple, el cual es similar al movimiento periódico. Sin embargo, aquí consideramos la ausencia de fricción y que es producido por una fuerza restauradora. Recuerden que esta fuerza restauradora es directamente proporcional al desplazamiento y está en dirección opuesta. O sea, si yo jalo un resorte hacia adelante, la fuerza restauradora lo va a jalar hacia atrás. Vimos un poco lo que es la ley de Hooke. Esto más que nada se ve en los resortes, es decir que la fuerza va a ser igual a menos K por X, donde K es la constante y X es el desplazamiento. Seguimos analizando lo que es el desplazamiento del movimiento armónico simple. Vimos las diferencias entre velocidad y aceleración. Analizamos un poco lo que es la conservación de la energía y la velocidad máxima en función del desplazamiento. Aquí hicimos un poco el desarrollo de la energía de onda periódica, la parte que falta, por así decirlo, se analiza haciendo una conversión en las coordenadas o utilizando el movimiento circular que vieron el semestre pasado. En la parte 2, como tal, ya empezamos a ver lo que son las ondas sonoras, todo lo que es el sonido.
vimos que el sonido es una onda mecánica longitudinal que viaja a través de un medio elástico, es decir, que se necesita un medio por el que viajar, y el aire es el ejemplo más propio para explicar el sonido. Analizamos un poco cómo es la gráfica de una onda sonora, la rapidez del sonido en diferentes medios, en el aire, que es donde más nos interesa estudiarlo, y una fórmula de rapidez simplificada. Quería hacer mención aquí de esta imagen que puse. Aquí lo que está pasando es que el avioncito está yendo a una velocidad más rápida que la velocidad del sonido. Entonces lo que hace es romper la barrera del sonido. Por eso se ve esta pequeña nubecita que se forma. ¿De acuerdo? Esa es como la característica de esta imagen, que es un avión que está viajando a una velocidad mayor que la velocidad del sonido y por lo tanto se produce este fenómeno que es cuando se rompe la barrera del sonido. Hablamos un poco sobre los instrumentos musicales, la acústica de los sonidos audibles, infrasónicos y ultrasónico. El ultrasónico, recuerden que tiene aplicaciones en la medicina sobre la intensidad, los rangos auditivos, ya sea el umbral auditivo y el umbral del dolor. Vimos un poco de los decibeles y los niveles de intensidad y los niveles de intensidad para sonidos comunes. Entonces, ya aterrizando a la última parte de este parcial, vamos a estudiar lo que es una fuente isotrópica. Entonces, una fuente isotrópica es aquella que propaga lo mismo en todas las direcciones. Entonces, aquí supongamos que este punto que estoy señalando es nuestra fuente. Entonces, lo mismo que hay arriba es lo mismo que hay abajo, a la izquierda y a la derecha. Entonces, son ondas esféricas crecientes. Se fijan, aquí tenemos un círculo pequeño que va creciendo conforme se va alejando. Entonces, la intensidad para una fuente isotrópica está dada de la siguiente manera. Tenemos que la intensidad va a ser igual a P sobre el área, igual a P sobre 4pi r cuadrada. Este es el área de una esfera. La intensidad I va a disminuir con el cuadrado de la distancia de R desde una fuente isotrópica de sonido. Esto quiere decir que entre más nos alejemos, menor va a ser la intensidad del sonido. Y este sonido disminuye de la manera de R cuadrada. Entonces podemos elegir una intensidad 1 con una distancia R1 e igualarla a una intensidad 2 con una distancia R2. Entonces llegando, esto se ocupa para el efecto Doppler. Entonces vamos a estudiar qué es el efecto Doppler. Este efecto es el cambio aparente, es importante mencionar esto, el cambio aparente en frecuencia de un sonido cuando hay movimiento relativo de la fuente y quien la escucha. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando escuchan una ambulancia o una patrulla, escuchan que cuando se acerca a ustedes como que se oye más rápido y cuando se va alejando se escucha más lento. Esto se debe al efecto Doppler. Entonces tenemos que a mayor longitud de onda, menor será la frecuencia y a menor longitud de onda, mayor será la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta parte, la S es S de source, de fuente. Entonces esta fuente sonora se va a mover con una velocidad Bs. Entonces somos dos observadores, la niña B y el niño A. Entonces si nos fijamos en la figura, el niño A está más cerca de la fuente que la niña B. Entonces el niño B va a escuchar con mayor frecuencia el sonido y la niña B va a escuchar con menor frecuencia el sonido. Entonces el movimiento afecta la frecuencia aparente. O sea, esta fuente sonora tiene una frecuencia establecida que no cambia, por lo que vimos hace rato. Sin embargo, al moverse,
se escucha distinto. Por decir, si esta fuente estuviera quieta, tanto el niño como la niña escucharían la misma frecuencia de sonido, pero como está en movimiento, quien esté más cerca de la fuente va a escuchar mayor frecuencia y quien está más lejos va a escuchar menor frecuencia. Entonces es importante recordar que la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo. Es decir, que el niño está escuchando el sonido más rápido, que se repite más veces en menos tiempo, y la niña está escuchando que el sonido se repite menos veces en ese mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y bueno, la fórmula que utilizamos para calcular el efecto Doppler es la siguiente. Entonces, es positiva para un acercamiento y negativa para un alejamiento. O sea, el niño es... La fuente hacia el niño es una rapidez positiva y la fuente hacia la niña es una rapidez negativa. Porque cuando es positivo se está acercando y cuando es negativa se está alejando. Entonces, la fórmula del efecto Doppler quedaría de la siguiente manera. F de 0, que es la frecuencia observada, va a ser igual a Fs, que es la frecuencia real de la fuente, por la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿De acuerdo? Este va a ser la frecuencia observada, la frecuencia que tiene la fuente, la V, la velocidad real a la que está el sonido, y V0, la velocidad del observador, y Vs, la velocidad de la fuente a la que se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería todo de la parte teórica del tercer parcial. Entonces, igual ya saben, si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algún comentario, pues me lo pueden hacer llegar. Entonces, espero que estén bien, chicos, y nos vemos pronto.